La política mueve decisiones que impactan en la economía, los negocios y el futuro del país. Esto es Política a Mil. Coyuntura, análisis y visión estratégica sobre Paraguay, la región y el mundo. Con el doctor José Tomás Sánchez. Una propuesta de MF, Economía e Inversiones. Pasaron las internas municipales y dejó muchos datos. Algunos esperables, otros sorprendentes. Para ayudarnos a entender lo que sucedió, ya está con nosotros el doctor José Tomás Sánchez, politólogo, consultor político, experto en este asunto. Gracias a MF Economía e Inversiones, que nos acompaña una vez por semana todos los jueves y en este podcast que ustedes lo escuchan siempre. ¿Cómo está, José Tomás? Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Un saludo grande a toda la audiencia. Efectivamente, en los últimos días tuvimos eventos políticos, ¿verdad? Como fueron estas elecciones municipales del pasado 7 de junio y también el debut del Albirroja, lastimosamente con una derrota. Y podemos hilar otra vez eso después en todo este programa con el anuncio del gobierno de subir el salario mínimo, pasando la barrera de los 3 millones, como ya venías vos señalando. Así mismo. Bueno, pero hoy ¿en qué nos enfocamos? ¿Qué datos nos dejó las elecciones, José Tomás? O no sé si querés empezar con otra cosa. No. Hay una contundencia clara en lo que fueron estas elecciones municipales. Y yo quisiera reflexionar sobre eso, sobre esa contundencia. Porque para mí puede implicar un antes y un después en la dinámica del Partido Colorado, y todo lo que afecta al Partido Colorado afecta a la dinámica política nacional. Totalmente. Entonces, quisiera comenzar pensando contigo, Pablo, también, repasando algunos de los datos para después entrar a esa explicación más conceptual. Perfecto. Uno, en términos de participación política. El Partido Colorado cerca del 50%, y en torno al 50%, el Partido Liberal en torno a los 30%. Que ahí yo te agrego lo siguiente. Sí. Cuando yo era cronista, la participación en internas liberales, yo cubría esas elecciones. Uh-huh. A veces no llegaba al 11, 10%. A veces al 15, al 20%. O sea, desde esa perspectiva me pareció que subieron 10 puntos, por lo menos. Exacto, lo que pasa es que todo comparamos con el Partido Colorado, que es una maquinaria política inusual y anómala a nivel global, como ya llegamos a reflexionarlo en este programa, ¿verdad? En otros países no hay internas con afiliados nomás. En general sus internas son, por ejemplo, en Uruguay o en Chile, son internas abiertas, ¿verdad? Cualquiera puede venir a votar la interna de un partido político. Acá es que se circunscribió a las afiliaciones. Y en Estados Unidos uno se inscribe para cada elección. Uno se inscribe para cada elección. Hoy me inscribo como demócrata porque me gustan los demócratas, pero mañana me puedo inscribir como republicano en una próxima elección. Es otro sistema, pero libremente también van cambiando. Pero así internas, cerradas, como acá, con afiliaciones, es raro. Y bueno, así como decís, 30% es alto. Para mí es alto. Sobre todo no es una elección nacional. Te repito, ¿en qué me baso? En la participación promedio de ellos. Lo que vos luego ya cubrías también. Siempre era más escuálida la presencia liberal. Y esta vez me parece que se movilizaron más. Porque hubo competencia. Hubo también sus elecciones del directorio, ¿verdad? Exacto. Con la victoria de Alcides Riveros. Y la participación de la ANR tampoco fue uniforme. Fíjate en las tres principales ciudades. Asunción 50%, Encarnación 41% de participación y Ciudad del Este 30%. Son los tres principales polos del país, y donde se ve que en Ciudad del Este hay algo que le va a costar, a cuesta arriba van a ir, porque en todas estas municipales se movieron muchos recursos. Ahora, vos acabas de dar un dato interesantísimo que yo no escuché todavía en otros análisis. Claro, hay que recabar el dato para hacerlo. Sí. En Asunción 50% logró movilizar el Partido Colorado. Sí. Quiere decir que acá en Asunción su maquinaria está aceitada. Bastante aceitada. Pero en Ciudad del Este solo el 30% de los afiliados. Quiere decir que tiene eso en sí mismo, a mí
como observador ya me proyecta una performance pesimista para sus intereses de cara a octubre. Totalmente. Porque quiere decir que ninguno motivó en la interna. Quiere decir algo más grande, porque la interna no moviliza solo a colorados fanáticos. Ahí vos tenés otra vez el colorado vinculado a la función pública, como decíamos, el colorado de la estructura. Después tenemos una segunda camada de colorados vinculados indirectamente a la estructura, o que están recibiendo algún servicio, o familiares directos de los colorados que están en la función pública. Pero después están los colorados más rosados, podemos decir, más rosaditos, que no están afiliados, pero que anticipan, evalúan, ven qué onda los candidatos y ahí deciden ir a votar o no. Y lo que nos dice acá es que básicamente se movilizó la estructura, pero me parece que los rosaditos no tanto. Se quedaron en casa. Se quedaron en casa. Bueno, y eso es lo que anticipa que tal vez estén predispuestos a elegir otra opción no colorada en octubre. Sí. Ahí la hegemonía de... ¿Qué podemos decir? Ya que una hegemonía de... Yo creo puede... Todo indica que va a seguir, ¿verdad? Sí, tiene esa pinta. Sí, tiene. Ahora, lo de Encarnación 41 dije. 41%. Bueno, ahí yo sí conozco una realidad. ¿Cuál es? El que ganó era extremadamente favorito. Cheva, en la previa, sí, todas las encuestas, las previsiones, la sensación térmica en la calle, te indicaban de que él iba a arrasar. O sea, su equipo y los adversarios lo intuían y lo sabían. Entonces, eso también influye en una baja participación, que 40 igual no es baja, pero digo, para interna. Sí, no es baja. Pero todos fueron a votar medio sabiendo que la suerte estaba echada. Y yo sé de paso, cuando salió el resultado se comprobó. Sí, ganó con 70 y tanto por ciento de los votos. Sí, porque Ciudad del Este se ganó por poco, el que ganó por poco. 120 votos, una cosa así, sí. Ahora también puede ser, y ahí vos que sos más de Encarnación, vos conocés más, ahí me contás, la oposición que gobierna ambas ciudades está bien organizada en Ciudad del Este con un partido político sólido, pero no en Encarnación. Sí, no en Encarnación. ¿Y eso cómo ves ahí que afecte a la dinámica colorada? Yo te voy a decir una cosa. Yo lo que veo es que Encarnación, el ciudadano promedio, está en condiciones y dispuesto a votar por candidatos de la oposición. Está en condiciones y está dispuesto. De hecho, lo hizo con IT, que fue reelegido. Sí. Pero IT termina su segundo mandato con mala imagen. Okay. Yo no estoy haciendo juicio de valor, no es que yo pienso mal de él. Sí. Yo te repito lo que yo escucho de los encarnacenos a lo que yo les, digamos, yo hablo con mucha gente. Entonces termina muy cuestionado, criticado. Entonces eso puede salpicar un poco a la candidatura que allá están respaldando, que es la de Carlos Pereira. Sí, liberal. Pero que este fin de semana se hizo algo inusual. No recuerdo algo así, José Tomás. ¿Qué fue? Se hizo un acto en un estadio que hay ahí en el centro de la ciudad de básquet que se llama Club Nacional. Un estadio lindo, grande, con gran capacidad, en el centro de Encarnación. Donde fueron los dirigentes más importantes de toda la política paraguaya de la oposición, incluyendo Miguel Preto. En un acto a arroparle, darle respaldo a Pereira y decir a Pereira tenemos que apoyar. ¿Por qué? Porque hay también una candidata al Frente Guazú que se llama Carmen Espinosa. Entonces yo veo que hicieron este acto justamente sabiendo de que esto que acabas de mencionar es verdad, José Tomás. De que no tiene un partido, o sea, el intendente no tiene un partido político. Es diferente la realidad en Encarnación que la de Ciudad del Este, es mucho más multipartidaria. Allá hay que ir a convencerle a la gente, apoyémosle a este liberal. Sí. Y este liberal no es lo mismo que IT, ojo. De hecho, creo que IT no estuvo muy visible en ese acto. Y la fortaleza de Carlos Pereira es su hermano el gobernador. Claro. El Partido Liberal gobierna solo 2 departamentos. Itapúa y Central. El gobernador tiene muy buena imagen ante colorados y opositores en Itapúa. Familia comerciante hace mucho tiempo. De Cambureta.
Sí, que es una es ciudad cierto. periférica a Encarnación. Es como Fernando de la Mora, Así de es. Asunción. Entonces, el diputado Pereira, que es el candidato a intendente, no es lo mismo que su hermano el gobernador. Necesita el apoyo. Sí. Pero su fortaleza es su hermano gobernador, que tiene buenísima imagen Ujú. y que reciba un respaldo unánime como el que recibió este fin de semana en un acto, te cuento, inusual, inédito para la política encarnacena. Muy interesante eso que mencionas, porque también nos está diciendo que Prieto huele dónde tiene que ir a marcar presencia, ¿verdad? Salía en su esfuerzo ya no novedoso, porque hace tiempo lo está haciendo, de intentar salirse de Ciudad del Este, ¿verdad? De hecho, la prensa encarnacena le hizo entrevistas. Yo sigo en las redes sociales, lo he visto. ¿Y a qué se va? ¿El Partido Colorado puede ganar en Encarnación esta vez? Puede. Si pesa más la herencia de IT, que repito, no estoy haciendo yo un juicio de valor, sino que IT termina desgastado. Entonces, si pesa más castigar la gestión de IT, y el Partido Colorado se presenta totalmente unido, tiene grandes chances de recuperar la intendencia de Encarnación. Pero si Carlos Pereira logra presentarse como que él es de la esfera de la oposición, pero que él no va a repetir los errores de IT, de este último mandato de IT, porque el primer mandato fue aplaudido por la gente. Entonces Carlos Pereira también tiene posibilidad de ganar, porque el apoyo de su hermano y de todos los líderes de la oposición que se fueron a darle el respaldo, parecía un acto yanqui. El estadio, las 4 pantallas gigantes ahí sobre el es una cosa espectacular, ¿verdad? Donde no predominó el color azul, predominó el color naranja, porque el amarillo y blanco es de la bandera de Encarnación de la ciudad. Entonces, fíjate, esos detalles. Sí, estéticos. Estéticos. Entonces, esa es la lectura que yo hago de lo que vi este fin de semana en Encarnación. Los dos pueden ganar. Vamos a ver qué relato es el que se impone. Así es. Siguiendo con la evaluación, ¿verdad? Interesante, más yendo otra vez a lo que decías. Si pensamos los últimos 10 años, en aquellas elecciones de 2015, ahí comienza IT a gobernar en Encarnación, comienza Mario Ferreira a gobernar en Asunción y casi pierde Sandra Zacarías en Ciudad del Este. Ella aguanta hasta el 2019 cuando hay una intervención y renuncia, y ahí sube Miguel Prieto ganando elecciones. Los destinos son muy distintos ahí. IT termina cediendo a... No construye partido político. No construye, exacto. Y cede a otro opositor digamos, el liderazgo, el intento de liderazgo de la gestión municipal. En Asunción tampoco se construye partido político y cae Mario Ferreiro. No termina su mandato. Sí. No termina su mandato. Y Miguel Prieto construye un partido político muy fuerte en términos de la ciencia política. Cuando uno analiza, tiene toda la simbología, tiene militantes, tiene cuadros barriales, penetración territorial, muy parecido al Partido Colorado en algunos aspectos, ¿verdad? Tiene un liderazgo claro, pero ahí él cae también, no termina su mandato, pero su sucesor es del mismo partido y es electo, y ahora veíamos que puede llegar con buenas chances, ¿verdad? Pero siguiendo con lo que veníamos diciendo de lo que sucede dentro del Partido Colorado, que puede ser una novedad. Bueno, pero antes que entre entonces el Partido Colorado, hagamos el redondeo. Hagamos el redondeo. Se proyecta triunfo nuevamente de la oposición en Ciudad del Este, por todos estos datos que deja la interna. O sea, si hoy tuviésemos que prever, las apuestas favorecen a la oposición. Así es. Y en Encarnación es final de bandera verde. ¿Puede retener la oposición? Puede. Pero también puede recuperar el Partido Colorado. Va a ser el de Encarnación, va a ser peleado. Una interrogante ahí. Ahí, sí. Y acá en Asunción también parece ser que va a ser una interrogante, aunque sorprendió a muchos la victoria de Honor Colorado acá. Sí. ¿Verdad? No, yo creo que a propios y extraños me parece que ellos tampoco no calculaban que iba a ser 60-30, 61%, ¿verdad? 60-30 más o menos en términos redondos. Así mismo como decís, 60-30. De hecho, desde ICA, cuando medíamos las internas coloradas, algo sorprendente fue la rapidez con la que subió Camilo, ¿verdad? Porque allá por febrero, por ahí, cuando todavía estaba Dani Centurión,
estaba empate con Arnaldo Samaniego. Y eso es lo que veíamos internamente, empate, y Dani tenía ahí la mitad más o menos de los dos. Sí. Y uno podía decir, si la política es matemática Se unen y, los dos. y Dani es opositor, disidente, y se une con Arnaldo, los votos de Dani van a ir ahí. Pero la política no es matemática. De hecho, nosotros preguntábamos ahí, Pablo, si tu candidato descabalga, ¿por quién de los otros dos votarías? Y nos salía 65-35% que el votante a Dani Centurión iba a votar por Camilo. ¿Por qué? No me pregunte. Y no La tiene- encuesta no ya no tiene- indagaba eso. Porque no tiene resistencia. Ey, puede ser eso, claro. Es menos conocido. Sí, Arnaldo, al tener más trayectoria, se gana sus enemistades, sus rechazos y sus apoyos. Y estos suelen ser inamovibles. sí. También el oficialismo, es más atractivo el oficialismo. Pero ¿por qué entonces decía en la encuesta que iba a votar por Centurión? ¿Verdad? Claro. Interesante. Y de ahí, que ahí más o menos estaba Camilo, Arnaldo estaban 23%. E impresionante la carrera para arriba, ¿verdad? Entonces, si bien hablábamos de final de bandera verde en Encarnación, acá parece, todo indica también, porque si miramos las últimas elecciones, Nakayama y Nenecho, ambos superaron 100.000 votos. Los dos Nenecho- superaron 100.000 votos, Nenecho sí. 122.000 más o menos, Nakayama 112.000 y Johanna unos 12.000. Mirado así, Sí. qué cerca estuvo Nakayama. Claro, y sin recursos, una campaña Sin ser para un mí- político tradicional. Sin ser un político tradicional, desde un partido tradicional, Sí. que viene también con su propio desgaste en cuanto a identidad. Y ahora, entonces podemos decir, no está, aunque Camilo haya ganado por muy lejos y sorprendió, 60-30, parece final abierto también, ¿verdad? En la disputa que va a ser contra Soledad Núñez. Claro, porque ahí no estamos considerando al gran sector del electorado que no votó ese día en las internas Así es. y que no tiene esa afiliación o militancia Sí. y que son los que van a terminar definiendo en Asunción. Pero qué difícil va a estar si Camilo logra unir todo el voto colorado. Porque Sí. fíjate que Difícil tuvo vencerles. 80.000 y 50.000 creo que fue. No, 80.000, no recuerdo cuántos votos tuvo Arnaldo, porque hubo un 6% ahí de otros. En total movilizaron 130.000 votos. Y además que los votos de Nenecho del 2021. Si ellos logran agregar todos esos votos en la interna, va a ser difícil. cerradísimo. Difícil vencerles. Sí, cerradísimo va a ser. Ahora hay que ver si el desafío, si logran movilizar a todos esos votantes de la disidencia, si Camilo y el oficialismo logran hacer esa adhesión, porque acordate también que acá, inmediatamente, de luego de octubre ya los ojos van a estar en el 2027, en las internas, y entonces los equipos están calculando también qué hacer, qué tanta fuerza darle a Camilo, porque a lo mejor está asociado con fulano de tal, que es el rival de mi diputado, o de mi senador, o de mi candidato a presidente, o de vicepresidente para el 2027. Entonces todo eso me parece que va a entrar en juego también. Y Bueno, hay pero ahí ver. vamos a entrar en el análisis también, que te pido que hagas, Sí. por favor, aunque sea brevemente, Sí, de qué es lo que cambió en la dinámica colorada. sí, Porque antes de eso, te quiero decir algo que yo también veo Sí. en Soledad y su Sí. candidatura específicamente en lo personal. sí, Yo creo que no se está generando pasión en la campaña. ok, Y la pasión es el motor Clave. movilizador. sí, Yo no veo tampoco demasiada pasión. La gente no es que sale a la calle y se desmaya por Camilo, no es así entre los colorados. Pero sí enfrente necesita alguien que genere pasión para que se movilice. Porque enfrente no siempre vas a tener vehículo operador político que se va a buscarle y moverle de su colchón. Ahí tiene que ser el Entonces, combustible interno. El combustible tiene que ser la pasión. Sí. Yo me voy a votar por Sí. esta chica. La esperanza. Yo quiero el Sí. cambio. Sí. Y eso es lo que no veo. No te digo que no aparezca de aquí a unos días, Sí. pero hasta hoy yo veo la principal debilidad de esa candidatura es que no está generando pasión. Y yo pienso que ese es un elemento
muy necesario, José Tomás. Clave, fundamental. Bueno, entremos entonces. Tú, mira, Sí. hicimos un colchón Sí. espectacular de datos. Pero empezaste este podcast hablando de que algo que dejó esta interna de novedoso tiene que ver con la dinámica del Partido Colorado en sí, que es el partido rector de la política paraguaya. Sí. Así es. Y para eso vamos a últimos datos, para ya entrar directo en esto. Sí. Y esto me parece, si decimos así, no te parece sorprendente. Sí. Honor Colorado se estima tuvo 1.055.000 votos. Impresionante. Peña tuvo 1.300.000. Sí. Honor Colorado a nivel municipal, nacional, ¿verdad? Sí. En 1.055.000. La disidencia en total, ahora te caí 2 o 3 movimientos más o menos Sí. fuertes, 200.000 votos. Impresionante. 80-20 la distribución. Se puede decir triunfo aplastante. Triunfo aplastante. Sí. Y acá es donde me parece que hay algo que analizar respecto a la lógica del Partido Colorado y si esta lógica cambia, va a tener efectos positivos o negativos a nivel nacional. Claro. Para el Partido Colorado. El Partido Colorado es el partido predominante de la política colorada paraguaya desde el tiempo 48 hasta el 89 con la caída de Stroessner y después del 89. Ganó Sí, 7 de las 8 elecciones nacionales, ¿verdad? Y se explica por una serie de factores, pero uno poco notado, Pablo, es que es la capacidad del partido de contener múltiples sectores que al mismo tiempo que son fuertes en términos políticos nacionales, son débiles dentro del partido. ¿A qué me refiero? Después de la caída de la... Por eso su fuerza radica en la unidad. Su fuerza radica en la unidad, donde ahora vamos a ver donde la unidad entre equivalencias. En los 80 y con más fuerza ya desde el 89, hay una lógica que se impuso en el Partido Colorado que yo le denominé correlación de debilidades. Más que una correlación de fuerzas, que es como una lógica de análisis político donde uno ve la fuerza de contendientes para analizar la dirección que va a tomar una organización política o un sistema electoral, ¿verdad? Pero correlación de debilidades viene de un historiador, de Manuel Vázquez Montalbán, que analizaba la transición española, donde él decía lo siguiente: en política, las únicas consecuencias reales vienen de lo que se llama correlación de fuerzas. Pero analizando la transición española dice, cuando el dictador Franco desaparece, en España no se pudo establecer una correlación de fuerzas, sino una correlación de debilidades. ¿Qué significa esto? Ninguno de los implicados estaba en condiciones de imponer su potencialidad, sino solamente que se respete su debilidad. Y esto para mí ha descrito lo que pasa en la ANR desde la transición, cuando cambió radicalmente la lógica del poder dentro del partido. Durante la dictadura, el Partido Colorado fortaleció su institucionalidad, comunidad política, utilizó la burocracia pública, fuerza represiva, el vínculo con el empresariado, sí, corrupción, también la capacidad de incorporar múltiples intereses, clase obrera, clase campesina, distribución de tierras, etcétera, etcétera. Pero eso cambió después. Cuando cae Stroessner, emergen sectores internos que se aglutinan en sectores que podemos decir más militaristas, que fueron representados por Rodríguez y Oviedo en su momento, otros más inclinados al empresariado, por ejemplo Guasmosi, y otros más favorables al caudillismo de las bases populares partidarias, representados por Argaña en su momento, ¿verdad? Sí, Seifar también. Seifar en su momento también. Si bien cada uno tenía proyección política nacional, estos sectores no contaban con la capacidad de imponer adentro del partido un predominio total. Podían derrotarse por escaso margen en elecciones internas, alcanzar y rotar en el poder gubernamental, pero no podían desplazar fácilmente a los demás. En esas disputas se han tejido alianzas frágiles, inestables, como entre Rodríguez, Oviedo y Guasmosi contra Argaña en aquella interna de 1992-90. También hubo entre Guasmosi y Argaña contra Oviedo. Entre Guasmosi y Argaña contra Oviedo en la segunda parte de los 90. Y de esto, el único sector que termina desplazado por fuera totalmente del partido es el oviedismo, ¿verdad? Las demás corrientes variaron y se suavizaron después. Se pueden ver continuidades entre lo que fue el argañismo y Reconciliación Colorada con Duarte Frutos, o entre el empresariado de Guasmosi y Cartes en 2013-2018.
Entonces, la dinámica interna continuó, mientras que un sector ejercía el mando político nacional y buscaba el predominio interno, rivales partidarios siempre resistían, se reacomodaban, se aliaban y volvían con chances a disputar el poder. Sí. Esta rivalidad fue siempre fuente de terremotos políticos nacionales. Es decir, lo que puede ser bueno para un partido no necesariamente es bueno para la estabilidad nacional, ¿verdad? Varios episodios sirven de ejemplos. Por ejemplo, la crisis cívico-militar en 96, el marzo paraguayo en 99, el levantamiento de una unidad militar en el 2000, el intento de enmienda constitucional que lleva a una crisis constitucional con Duarte Frutos en el 2005-2006, el nuevo intento de enmienda constitucional de Cartes en el 2017 que lleva al incendio del Senado. Y todos los conflictos se dieron posteriormente, ¿verdad? Pero lo interesante es que, a pesar de generar inestabilidad política para afuera, esa incesante rivalidad interna sirvió de fuente de poder para el Partido Colorado. Por eso es obtuso y limitado decir que la ANR solo se sustenta en el clientelismo, o en la corrupción, o en la identidad partidaria. También es limitada la crítica que dice que todo el partido es un ejemplo de crisis de representación, como a veces salen encuestas. Sí. Además es insuficiente decir que los partidos que son incoherentes programáticamente son débiles. El Partido Colorado muestra todo lo contrario, ha mostrado todo lo contrario. Su incoherencia interna es lo que le ha fortalecido. La presencia de múltiples sectores disputando el poder internamente sin poder derrotarse fácilmente genera pues una multiplicidad de vínculos con la sociedad que ensanchan al partido como un todo. Eso es lo que para mí parece estar cambiando, Pablo. Yo no sé qué te parece. Pero sí, en la dinámica interna colorada, lo que se ha visto es que necesitas movimientos débiles entre sí, que no puedan derrotarse fácilmente entre sí, para que el partido sea fuerte. Ahora que se invierta esa lógica y que tengas un solo movimiento fuerte que se consolida y se sostiene. Que se consolida y se sostiene. Y trasciende a su desgaste. Y si pueda debilitar eso al Partido Colorado como un todo. Aquí voy a entrar a una cosita más. Pero esa pregunta que haces, sí, solo el tiempo va a dar la respuesta. Totalmente. Imposible predecir eso. Pero lo que, claro, todo es hipótesis, pero en Paraguay sucede algo que puede anclarse con este argumento. No hay voto castigo. ¿Por qué no hay voto castigo? El voto castigo es un voto retrospectivo, es un voto que evalúa para atrás. Lo que hay en Paraguay en las generales es siempre un voto prospectivo, que mira para adelante. Básicamente, ¿qué significa esto? Cuando vos tenés siempre candidatos a presidente que son nuevos, es muy difícil evaluarle en su gestión. Entonces hay gente que te dice, no, pues evaluarle por el lado del partido. Pero si en la interna luego aparece Mario Abdo ganando la interna contra el oficialismo de Horacio Cartes, y luego aparece Santiago Peña ganando las elecciones contra el oficialismo Mario Abdo, como sucedió en 2017 y 2022, es muy difícil que se pueda decir desde la oposición y los adversarios, no, pero lo que pasa es que aunque se pelean y hay alternancia interna, son lo mismo. No, en la cabeza del votante es muy difícil hacer esa ecuación y entonces el voto castigo no se da. Lo que se da un voto prospectivo, evalúan la candidatura y a ver qué puede hacer para adelante, ¿verdad? Y además tantos los otros elementos que normalmente se analizan, que el clientelismo y cosas así, pero no es lo único que funciona. El voto retrospectivo se da cuando hay reelección. Por ejemplo, cuando Arnaldo Samaniego entra en una disputa electoral contra Mario Ferreiro en el 2015 justamente, después de ya tener 5 años de gestión municipal. Ahí la gente puede decir, pues este ya me visitó hace 5 años. Este ya me prometió cosas hace 5 años. Entonces ahí se puede evaluar, la gente tiene más facilidades para evaluar. Este cumplió, si le premia o le castiga. Este no cumplió, entonces yo te puedo premiar o castigar. Y es importante, por supuesto, el adversario, pero no es el único elemento. También es cómo yo evalúo esa candidatura que ya no me es ajena y no me es desconocida. Esa, por ejemplo, superó IT. Eso superó con la reelección. Fue elegido con mucho más votos que cuando fue elegido por primera vez. Así es. Y vos decías que ahí había más entusiasmo, a lo mejor hizo una buena gestión y después se evalúa, hay una evaluación retrospectiva. Se lo evalúa.
Ya no es simplemente la simbología o este es mi partido, esta es mi identidad. No, ya entra a evaluarse. Pero acá tenemos al partido que gobierna, que siempre nos ofrece una nueva cara. Una nueva. Entonces el voto es siempre prospectivo. Entonces un problema ahí para el votante. Y el otro partido presentó el mismo candidato en las últimas 3 elecciones. Y además tenés que el Partido Liberal, insisten, desde hasta el 89 tuvo 3 candidatos desde el 89. Tuvo Laíno, Yoyito y después Efraín. Y el Partido Colorado siempre renovó su Siempre candidato. renovando. Entonces eso genera dificultades tremendas, ¿verdad? Volviendo al caso anterior, si un movimiento ya se hace imagen y semejanza del partido, o al revés, el partido se hace imagen y semejanza de un movimiento interno y pierde esa dinámica interna, esa capacidad de hacer la alternancia por adentro, quiere decir que va a ser más responsable de la gestión a la hora de en las siguientes elecciones. Es decir, la gente va a poder comenzar a tapar. Entonces acá le veo a los mismos personajes, al mismo líder político, a los mismos líderes haciendo campaña. Se generan más elementos de voto castigo o de voto de premio, ¿verdad? A lo mejor me gustó la gestión y puedo evaluar, entonces ahora entiendo que el oficialismo está ganando siempre, este es el movimiento político, entonces hay más evaluación. Por eso es que podría estar cambiando, Pablo, la dinámica del Partido Colorado. También hay que ver, todo esto es hipotético, pero se alza la vara de lo que tiene que el delivery, lo que tiene que entregar de resultados el oficialismo para tener más chances de ganar las siguientes elecciones. Y ahí donde podíamos atar con esto que vos ya habías tocado también y con lo que se va viendo, que es por ejemplo la medida ayer, subir el salario mínimo, hambre cero, toda una serie de políticas que el gobierno tiene que comenzar a hacer este último tramo con mucha decisión, porque si es un movimiento oficialista cada vez más fuerte y ya las rivalidades internas se limitan, en el 2027, Pablo, la gente va a juzgar con mucho más fuerza lo que fue la gestión. Claro, va a tener que exhibir y explicar. Va a tener que exhibir y explicar. Sí, no va a poder desentenderse, ¿no? Eso fue cosa del cartismo. Sí. ¿Entendés? No, eso no. Por ejemplo, si Aliana es candidato. Claro, porque no, él es el cartismo. Y además vicepresidente. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí, como oferta electoral, sí, va a tener que asumir como parte del paquete el legado de Peña. Así es. La única vez que un oficialista ganó la interna colorada fue con Blanca Ovelar en el 2007, en un movimiento también de ascenso político de un movimiento interno. Había otro contexto, por supuesto, ¿cierto? ¿Verdad? Con muchas diferencias, y estaba Lino Oviedo ahí que tenía la capacidad de traer voto colorado. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Blanca Ovelar gana las internas, las banderas de cambio se diluyen, salen afuera del Partido Colorado, y Oviedo tiene capacidad de capturar. No Lugo. Lugo no gana con voto colorado. Lugo gana por muchos factores, pero uno de ellos es que Oviedo se lleva 21% o 23% de la torta, sacando votos al Partido Colorado que alcanza ahí 30%. Entonces, la gran pregunta interrogante para dejar para la reflexión es si el hecho de tener una hegemonía interna, qué va a implicar para el gobierno y qué va a implicar para las chances políticas futuras del Partido Colorado. Bueno, y con esa pregunta le dejamos a los que nos están siguiendo en la radio y en el podcast. Esto fue Política a Mil. Nos encontramos en otra emisión. Gracias, doctor. Muchas gracias, Pablo, por la conversación. Esto fue Política a Mil. Claves para entender el escenario político y su impacto en el clima de negocios y las instituciones. Encontranos en las plataformas digitales de MF Economía e Inversiones. Política a Mil. Contexto, análisis y perspectiva.